Un gusto estar de nuevo con ustedes. Recuerden, mi nombre es Joan Alexander Camelo, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Vamos a continuar con nuestras prácticas y con todas las instrucciones que vamos a realizar en nuestras prácticas organizacionales y empresariales. Ya hemos visto diferentes temas durante todos estos tutoriales. Ya vimos cómo era de importante tener todo el tema de contexto organizacional y cómo, conociendo ese contexto organizacional, podíamos entender y comprender las situaciones de emergencia que se pueden presentar en la organización, que fue el tema que vimos a continuación. Después vimos gestión de peligros y riesgos, y era como comprendíamos, identificábamos todos esos peligros que pudieran generarse por las actividades económicas y todos los procedimientos que se generan dentro de nuestra empresa, y también entendiendo ese contexto en que se desenvuelve la empresa. Después, obviamente, valoramos los riesgos, qué tan probable es que esos peligros que yo identifico me pueden generar accidentes de trabajo, enfermedades laborales. Posteriormente vimos la parte de medicina preventiva, y es que nosotros hemos enfocado todas las charlas a tres objetivos principales: prevenir accidentes de trabajo, prevenir enfermedades laborales y mejorar las condiciones de salud de los trabajadores. Por eso hablamos que era importante tener todo el tema de perfil sociodemográfico de los trabajadores, qué condiciones de salud presentaban nuestros trabajadores, que pudiéramos mejorar y que generaran estilos de vida saludable para mejorar esas condiciones de salud. Hoy nos trae un nuevo tema, es el tema de higiene industrial. Cuando nosotros hablamos de seguridad y salud en el trabajo y lo hemos enfocado a prevenir accidentes, y entra el tema de higiene industrial, que va muy enfocado a la prevención de enfermedades laborales. Es cuando hablamos de peligros higiénicos. Son todos esos factores de riesgo o peligros que me pueden generar enfermedades laborales. Vamos a tener diferentes peligros. Estos son algunos ejemplos: el ruido, el material particulado, lo que conocemos como polvo. Ahí entran diferentes tipos como el asbesto, el sílice. También tenemos toda la parte osteomuscular, ese tema de movimientos repetidos, manipulaciones de cargas. Ahí cuando hablamos de síndrome de túnel del carpo, por ejemplo, temas de epicondilitis. También algunas sustancias químicas que pueden llegar a generar enfermedades laborales por sus largos periodos de exposición. A diferencia de los accidentes de trabajo, las enfermedades laborales son procesos acumulativos que se van generando a través del tiempo y me pueden, al final de mucha exposición, generar ese tipo de enfermedades. Importante, con esas enfermedades laborales, ¿qué debo de hacer yo? Obviamente, ya aquí debimos haber identificado cuáles son esos peligros higiénicos y debo empezar a establecer controles que me permitan asegurar que mis colaboradores no lleguen a esa enfermedad laboral. Por eso vamos a establecer lo que conocemos como sistemas de vigilancia epidemiológica. Como su nombre lo dice, voy a vigilar en el tiempo cómo es el comportamiento de mis colaboradores. Para eso, ¿qué voy a hacer? Inicialmente debo hacer una valoración individual, es decir, que debemos de valorar cómo está el individuo en los diferentes aspectos y peligros en los cuales yo he identificado que, de acuerdo a los procesos de mi empresa, me pueden generar enfermedad laboral. Por ejemplo, si dentro de mis procesos yo he identificado que se genera ruido por la maquinaria que manejo, por los procesos que realizo, yo debo de verificar cómo está la persona, tanto al inicio como durante y al final de su vida laboral dentro de la organización. ¿Eso qué quiere decir? Que inicialmente yo voy a hacer unos exámenes médicos de ingreso donde verifique cómo es la audición de esa persona, para que ese factor de riesgo, ese peligro que ya identificamos que es el ruido, no le genere una mayor afectación o alguna condición de salud preexistente, y verifiquemos que cuando ingrese en buenas condiciones de salud auditiva. Posteriormente, yo debo hacer una evaluación ambiental, y ahí es cuando conformamos los grupos de exposición similar. En esa evaluación ambiental, pues yo voy a hacer mediciones higiénicas, lo tenemos por aquí abajito, y esas mediciones higiénicas básicamente me van a permitir saber qué tanto ruido, siguiendo el ejemplo, se genera por estos equipos y qué tanta dosis de ruido van a recibir esos
trabajadores en el desarrollo de sus actividades. ¿Para qué me van a servir estas mediciones? Para determinar los controles que yo voy a utilizar. Primero, si es necesario que utilicen protección auditiva. Segundo, si es necesario o es posible generar cambios en el medio o en la fuente que me permitan disminuir el ruido de esos equipos, y todo eso con el fin de mejorar y disminuir ese riesgo, esa probabilidad o de la severidad de generar problemas de salud para los trabajadores. Ahora bien, en esa parte individual pues yo debo hacer unos controles periódicos. No se trata de solo hacer esa parte inicial de cómo ingresó. Yo periódicamente voy a realizar unos exámenes periódicos que me permitan saber cómo es la continuidad de sus condiciones de salud, si hay algún cambio en esa audiometría, si de pronto hay algunas molestias y el trabajador reporta algún cambio. Entonces es importante conocerlo para poder hacer esa trazabilidad y el seguimiento particular e individual de cada uno de estos casos. Como lo hablábamos inicialmente en la parte ambiental, esos grupos de exposición similar lo va a hacer de una manera cualitativa, conociendo esos peligros que genera la empresa por sus actividades económicas. Inicialmente lo hacemos de manera cualitativa, posteriormente, ya con las mediciones, vamos a hacer una parte cuantitativa. Eso va a depender pues, de cada sustancia química, de cada material particulado que se genere de acuerdo a nuestra actividad y lógicamente el ruido. Todos esos valores nosotros nos regimos por los que nos da la ACGIH, que es la Asociación Americana de Higienistas, y de donde nosotros tomamos esos valores, lo conocemos como TLV, que son los valores límites permisibles para cada uno de estos factores de riesgo higiénicos que nos pueden generar daños a la salud. Entonces siempre que vayamos a comprender, pues debemos de irnos a la ACGIH, donde vamos a establecer esos valores límites permisibles, para que en caso de que excedamos por el 50% de estos valores límites permisibles, pues ya debemos de tener controles específicos para estos tipos de riesgo. Importante conocer, hay muchos, pero es identificar cuáles de ellos están presentes en nuestra organización, en nuestras empresas, y verificar si los exámenes que hacemos son los adecuados para los individuos, que se estén realizando de manera periódica esas mediciones y que los controles que hayamos establecido o que debamos establecer se apliquen y se apliquen de manera correcta. Recuerden, hablen con sus docentes para ampliar más el tema sobre las especificaciones que tengan cada uno de ustedes en sus empresas, y los invitamos pues, a que también revisemos toda la documentación que tenemos en cuanto a higiene industrial. Muchísimas gracias. Estaremos de nuevo en una nueva programación y un nuevo tutorial para continuar con estos temas. Hasta luego. Corte.